La comedia, el humor y el deleite. Lo cómico tiene algunos elementos que lo diferencian específicamente de lo dramático. Vamos a referirnos a ellos en esta charla al hablar de la comedia, el humor y el deleite como un territorio en el que se sitúa el autor al crear esta clase de obras. La gran dificultad de la comedia radica en que su construcción se, se basa o se asienta sobre una serie de pilares que son esenciales. Si quitamos esas columnas o esas bases, el edificio se nos cae, se viene abajo. Necesita, como un tren, unos rieles por los que el tren viaja. Cada vez que alguien cree haber inventado una comedia sin esos rieles y la intenta poner en marcha, el tren se descarrila y no hay más remedio que volver a empezar. Entonces trataré de analizar a continuación esas variables significativas de este género. Eh, la estructura central de una obra de teatro se podría resumir así. Hay dos fuerzas, digámoslo, a través de dos personajes que se encuentran por un incidente y se origina allí un conflicto que desencadena una incertidumbre entre los personajes y en el espectador o lector. Es una incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar su vida escénica de ahí en adelante. Entonces, la particularidad de la comedia y su vía, su camino principal, es que ese incidente tiene que ser, por un lado, lo suficientemente importante para que genere interés, pero por otro lado, el conflicto, o un conflicto que origine y que pueda eh, desarrollar o desenvolver con un estudiado equilibrio entre los elementos emocionales que están en pugna, o sea, las dificultades que tienen los personajes para alcanzar sus metas y el optimismo y la vitalidad que dominan o que presiden el género de la comedia. Los personajes tendrán que luchar por lograr, por conseguir sus metas, sus fines con una intensidad, con una fuerza, con un deseo, pero sin dramatismo ni tragedia. Cuando un autor inicia la escritura de una comedia, eh, pues él decide unos personajes que en el punto de partida son similares o parecidos a los del drama. A esos personajes les ocurre algo de pronto. Sin ese de pronto no hay obra. Es un cuento, una novela, una narración, pero no una composición dramática, con posibilidades de ser una obra de teatro o una puesta en escena. Entonces a esos personajes les ocurre algo de pronto, que tiene que ser lo bastante interesante para interesarle al lector o al espectador, lo suficientemente significante para no ser insignificante, y al mismo tiempo tiene que tener una estudiada ligereza para dar posibilidad de desarrollo a unos conflictos relativamente dramáticos sobre un escenario. Si la intensidad de los conflictos y los acontecimientos colocan a los personajes en unas situaciones dramáticas como al límite, tendrá entonces que ser la respuesta a esto, o la respuesta de estos, la que sitúe de nuevo la acción dentro del género, en este caso de la comedia. Muchas comedias rozan o son muy cercanas a la tragicomedia o al drama.
pero queda claro que se acercarán, las rozarán si la acción siguiera un minuto más después de terminada la obra. La diferencia entonces está sobre todo en que la comedia cuida o busca no romper el delicado equilibrio que su género impone. Las herramientas o las armas básicas que un autor tiene para compensar esta falta de dramatismo son el regocijo y la diversión. A partir de esas herramientas, el regocijo y la diversión, se establece una corriente comunicativa con el espectador o con el lector, digámoslo, si la está leyendo, que va a permitir al autor hacer con él un discurso más o menos oculto acerca de sus verdaderas intenciones, que paradójicamente, aunque se realizan a través de la alegría, tienen siempre que ver con el sufrimiento, que es un punto de partida aceptado tanto por el autor como por el lector o el espectador. La vida es muy difícil, pero podemos convertirla en comedia con nuestra actitud. Esa es la primera de las muchas complicidades establecidas, pues la comedia no puede ser disfrutada de una forma no participativa por parte del espectador o por parte del lector, que tiene que aceptar su finalidad, sus convenciones, su tradición y una dimensión no heroica, ni trágica, ni siquiera dramática de la existencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede disfrutar de una comedia sin estar predispuesto de alguna manera a darle a la vida, en esos momentos, una dimensión cómica. El autor teatral, el dramaturgo, trata entonces de comunicar en sus comedias una euforia ante el mero hecho de vivir, que se traduce en una defensa de la existencia. Toda buena comedia siempre nos está diciendo, a pesar de todas las dificultades que hemos visto en el escenario y a pesar de todas las dificultades que sabemos que pueden venir y que vendrán después, la vida merece la pena vivirse. Toda la comedia, eh, como se puede ver, o es decir, mejor dicho, toma la comedia las dificultades de la vida y la fragilidad humana como puntos de partida y trata de superarlas después en un acto de venganza y dominio sobre todos esos inconvenientes. Al mismo tiempo, tiene una aguda conciencia de los grandes obstáculos que se van a interponer en el camino del personaje y del ser humano hacia sus metas. Entonces, esa es como su convención básica, un acuerdo con el espectador para que los conflictos vitales y esenciales se aplacen en cierto modo y veamos solamente los primeros actos de esa obra de la vida, finalmente trágica. En la comedia, el personaje puede sobrevivir y conseguir algunas de sus metas o tener una visión tan amplia y generosa de la vida que le permite ser relativamente feliz, aunque no las consiga. El personaje trágico cae y sufre en su caída. El cómico consigue la fórmula para que le salga bien su peripecia, o si cae, realiza como el payaso de un circo una pirueta y se levanta de nuevo después del golpe, riéndose de sí mismo y del mundo por haberse tomado las cosas demasiado en serio. Como dice Aristóteles, que siempre hay que citarlo a él, la comedia es la sátira de los defectos risibles,
pero que no causan dolor. La tragedia auténtica vendría después del final, si se prolongara la comedia. Pero afortunadamente el telón cae, la obra termina, se apagan las luces a tiempo y la alegría vence al sufrimiento. Quiero citar algo que es muy peculiar con su manera, que tiene Eugene Ionesco, uno de los padres del teatro del absurdo, que tiene él para comprender la comedia. Dice Ionesco: quizá la comicidad reside en la progresión desequilibrada, desordenada del movimiento. Hay una progresión en el drama, en la tragedia una suerte de acumulación de efectos. En el drama la progresión es más lenta, está mejor frenada, mejor dirigida. En la comedia el movimiento parece escapársele al autor. Tomen una tragedia, precipiten el movimiento y tendrán una pieza cómica. Vacíen los personajes de todo contenido psicológico y tendrán también una comedia. Hagan de sus personajes personas meramente sociales, aferradas a la verdad y la maquinaria social, y tendrán de nuevo una pieza cómica o de pronto tragicómica. Ionesco. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la comedia? Hay un gran debate que han estado desde hace siglos, desde Horacio inclusive hasta hoy, es si las comedias tienen otra finalidad además de la de entretener y divertir al público. Si las comedias son un juego en sí mismas, o debe haber algo detrás de ellas o debajo de ellas, si son para enseñar o para divertir, si es una escuela del sentido común o un espejo para contemplar el ridículo, para que no hagamos lo que hacen algunos personajes en el escenario, etcétera. Hay muchas opiniones, pero la más generalizada es que, bueno, que en general la mayoría de los autores, cuando se ponen a escribir una comedia, lo hacen no solo para entretener, en el sentido más, digámoslo, simple o básico o vulgar del término, sino para aportar de algún modo con su obra un punto de vista sobre cuestiones de nuestra existencia que nos afectan. Si la vida merece la pena, si el amor puede solucionar otros problemas esenciales, si los jóvenes pueden vivir en un mundo construido por los viejos, que este tema es muy básico en muchas comedias, si es posible burlarse o transgredir normas y sobrevivir, si se puede luchar contra las prohibiciones y alcanzar cierta felicidad, etcétera, etcétera. Estos debates están presentes en las sociedades de todos los tiempos y los dramaturgos, aunque escriban o compongan la más liviana, la más ingenua, la más sencilla de las comedias, y que los conocemos, ellos escribirán impregnados de todos estos temas. Goldoni decía que la comedia fue creada para corregir vicios y poner en ridículo las malas costumbres. Lessing consideraba que la comedia trata de corregir defectos a través de la risa, pero no de corregirlos en los que los tienen, sino a modo de método preventivo para evitar que los adquiramos los demás seres humanos. Este tipo de comedia es, por tanto, una defensa del sentido común. Quien quebranta esta norma, haciendo algo porque encuentra placer, beneficio o simplemente por rutina, cuando el buen criterio aconseja no hacerlo,
pues, como decir, ser avaro, casarse con alguien más joven, ser jugador, engañar, etcétera, pagará al final el precio de su defecto con el ridículo, con la sátira y con el castigo. El lector o el espectador de una comedia celebra el ridículo en que cae el que no midió la realidad, ya que él sí ha frenado sus impulsos para no ser objeto de esa situación. Al respecto, dice Henry Bergson de ese ajuste de cuentas que se produce entre sociedad e individuo. Dice algo así Bergson: solo puede comenzar la comedia allí donde deja de conmovernos la persona del otro y comienza con lo que podríamos llamar la rigidez contra la vida social. Es cómico el personaje que sigue automáticamente su camino sin cuidarse de establecer contacto con los demás. La risa viene entonces a corregir su distracción y a sacarlo de su ensueño. Y por eso la sociedad hace que sobre cada cual se cierna o le llegue, si no la amenaza de una corrección, al menos la perspectiva de una humillación que no por ser ligera resulta menos temible. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos rodeados de conflictos, problemas y prohibiciones. La vida es condenadamente complicada. Afortunadamente para los escritores, ya que gracias a los problemas y las dificultades de la vida, ellos componen sus obras, sean dramáticas o cómicas. La comedia es, digámoslo, un modo de afrontar las dificultades que la lucha por la vida provoca en sus protagonistas, tanto en la escena como en el mundo, y trata de rebatirlas con su mejor arma, burlándose de ellas, riéndose de ellas, es decir, enfrentándose a la realidad por los caminos indirectos que el ingenio y la burla facilitan. Por eso, los temas de la comedia son a menudo el engaño, la burla, el robo y la estafa, como los temas de la tragedia son casi siempre el crimen, la caída, el sufrimiento y la muerte. En general, esta burla o engaño de la comedia va a restituir un equilibrio destruido previamente, que el protagonista y con él el autor y el espectador y el lector también desean ver recobrado. Pero la buena comedia no solo va a condenar el mal social o la mentira impuesta o las limitaciones y desdichas que el ser humano padece en la vida, sino que va a tratar de adentrarse también en el propio individuo y va a ridiculizar la falta de conocimiento que los personajes y los espectadores y lectores reflejados en ellos tienen de sí mismos. Así, una de las grandes aportaciones de la comedia es que nos enseña a vernos como somos, a pesar de los prejuicios que sobre nosotros mismos tenemos. El arte de la comedia es entonces un arte desengañador, desenmascarador de nuestra personalidad, de nuestra sociedad, de nuestras ideologías, nuestras mentiras y nuestros esquemas. Es un arte que intenta ayudar a que nos liberemos de algunas de las ideas erróneas que tenemos sobre la realidad, el mundo y sobre nosotros mismos. No se trata, sin embargo, del concepto trágico o heroico de obligar al individuo a aceptar y enfrentarse a los obstáculos que la vida ha puesto al frente de él en su camino. Todo lo contrario, en la comedia se permite al personaje
y al lector o el público identificado con él rehuir y eludir al enemigo en lugar de salir a su encuentro. La diferencia entre tragedia y comedia, como decía Nietzsche, es que la tragedia hace que nos planteemos los problemas del mundo y la comedia nos ayuda a vivir con los problemas del mundo. Está pues la comedia mucho más al servicio de la supervivencia que de la moral, más al servicio del pequeño personaje que somos todos cada día en nuestra cotidianidad y frente al espejo, que al de las grandes ideas. Por eso son tradicionalmente hostiles a la comedia los moralistas de todos los tiempos. Y cuenta con el favor del público, con menos prejuicios culturales, ideológicos y morales. La comedia está entonces mucho más cerca de la biología que de la religión. Lo que es para el espectador o para el lector sumamente agradable, pues lo libera de muchas de sus pulsiones y le sirve de válvula de escape a la presión ideológica que tiene que soportar diariamente en su existencia, en un choque constante contra su realidad. De una forma indirecta, entonces la comedia se entiende con muchos de sus reprimidos deseos, les da la razón, lo que produce lógicamente en la carnalidad del espectador una cierta euforia. Bueno, esta charla fue posible gracias a conceptos y aspectos de la comedia que están en el libro de La escritura dramática de José Luis Alonso de Santos. Muchas gracias.